El paciente me dijo: muchas gracias, doctor. Cuando estaba estresado, cuando pensé que me estaba yendo fatal con el estrés, cuando sentía que lo que estaba estudiando no era suficiente, cuando sentía que podía ser un médico mediocre, cuando mi voz autocrítica me lastimaba, alguien me dijo: muchas gracias, doctor. Hola, espero que te encuentres de maravilla cuando veas este video. Son las 10:36 de la noche y me encuentro en el cuarto de mi familia. Estoy con mi familia, me vine a ver a mi familia en mi tiempo libre. Y bueno, meditando sobre varios temas importantes a destacar. Hoy es domingo, estoy descansando de todos los días que tengo y me estoy preparando mentalmente para lo que vendrá después. Para los que no me conozcan y todavía no conozcan este canal, me llamo Alejandro, estudio medicina, aunque esto es un canal de filosofía y es por eso quizá que pueda ser un poco curioso que en un canal que destiné a filosofía cuando no quería saber de medicina, lo haya dedicado directamente a hablar de este tema. Pero bueno, no lo puedo ocultar. Ha habido momentos en los que he pensado: ¿será que hago un canal de medicina? O sea, hablo de medicina y hablo de lo increíble que es la medicina. Digo, filosofía también es mi mundo, es lo que a mí me gusta. Y Alejandro Díaz es como esa válvula de escape para hacer otras cosas que me apasionan, como es el pensamiento crítico, conocer. El motivo de este video es un video reflexivo sobre lo que un estudiante es capaz y a la vez los múltiples retos que la universidad afronta, sobre todo al estudiante de medicina. Tengo 20 años, estoy en 8º semestre de medicina. O sea, estoy pronto a graduarme. Son 12 semestres y estoy casi que me gradúo. Estoy en la recta semifinal. Eso es algo que para mí es un peso grande, o sea, un peso de responsabilidad grande. Nosotros ya en 8º semestre, normalmente en las carreras de medicina, ya se está rotando en prácticas clínicas, lo cual es lo común que van a encontrar en la mayoría de las universidades, que ya estemos en prácticas clínicas tratando pacientes y pues la salud de esos pacientes depende en parte de nuestra participación directa. Y eso es algo que también uno se va responsabilizando de todo esto para los semestres posteriores en gran medida. Pero digamos que también depende del tipo de estudiante en cómo asimile todos estos procesos, ¿no? Y también depende del tipo de educación que esté recibiendo. ¿A qué quiero ir con esto? Más adelante lo trataré. Estudiar medicina no es imposible, o sea, tampoco es re difícil en el sentido estricto del contenido, sino del trabajo que conlleva. Estudiar medicina es mucha información. Y cuando digo mucha información me refiero a mucha información. Tienes que entender las enfermedades de un paciente, su contexto, tienes que ser humano a la vez, tienes que saber aplicar todo de una manera correcta, conocimiento farmacológico, biológico, médico, estadístico, lo que sea. Y un conjunto, o sea, hacer una conjunción de tantos conocimientos para clavarlos en tu cabeza, que tú puedes grabar, pero a las 2 semanas se te puede olvidar. Eso es algo que es importante destacar. Medicina no es algo difícil en el sentido estricto de que los temas que vas a ver son complejos, los temas que vas a ver son difíciles de entender. No. Son complejos en la medida en que es bastante que tienes que estudiar, es bastante que tienes que memorizar, que valorar, que entender. No es tanto en el sentido de que estudiar esta enfermedad, porque incluso hay patologías, hay enfermedades que se pueden simplificar y se pueden reduccionar a por qué pasa, de una manera más fácil. Pero es entender por qué pasa una enfermedad. Hay que entender primero el cuerpo normal, después una enfermedad y después cómo diagnosticarla, cuáles son sus factores de riesgo para que se presenten. O sea, son muchas cosas conjuntas para poder llegar a un tratamiento óptimo. Disculpen. Entonces, esto es importante entenderlo porque esto lleva muchos problemas a la hora de estudiar, muchos retos, muchos líos mentales que uno hasta 8º semestre sigue llevando y los asimila. Pero a veces yo digo, wow, espero que los estudiantes de 1º semestre, que es donde a veces en la mayoría les agarra más duro, no les traten tan mal, porque sé que es complejo. Cuando yo empecé mis prácticas tenía mucho miedo
tenía mucho miedo, porque cuando empiezas prácticas, y personalmente yo soy una persona que nunca había ido seguidamente a un hospital, solo fui una vez, así que mi recuerdo más que todo cuando me operaron de apendicitis, a mí me sacaron el apéndice y alguna que otra gripa que me llevó a urgencias, pero digamos que un contacto directo con la idea de ir al hospital, de estar siendo curado y tratado, entonces eran un conjunto de miedos de no saber cómo funcionaba el ámbito hospitalario que me producían muchos miedos a la hora de rotar. Y esto es algo que las personas, incluso antes de estudiar medicina, es un limitante que les hace ver, oye, quizá yo no quiero estudiar medicina, si me hice entender. Quizá yo no sirvo para esto, pero quizás son preconcepciones que a veces no se nos forjan en el medio externo, como que medicina es bajo estos estereotipos, bajo estos roles, pero no necesariamente es así. Puedes ir fortaleciendo esas debilidades que tú consideras o que antes te has dicho que no eres bueno sin saber que no lo has intentado ni siquiera. Entonces, esos preceptos que yo no sirvo para estudiar medicina porque cuando veo un accidente no sé qué hacer, o cuando veo un accidente siento que no es para mí, pero ¿cuáles han sido los motivos que te impulsan a no querer hacer algo? Esto no solo aplica a medicina, sino a todo. Entonces son miedos que a veces se forman en la idea del médico, porque mucha gente dice, no, pero si tú tienes esto, si te da asco esto, si te da tantas cosas, tú no sirves para ser médico. Y son preconceptos que incluso antes de estudiar medicina ya te van forjando aquí y tú dices, no, no, tienes razón, yo no sirvo para esto. Obviamente hay no condicionales, hay momentos donde tú ves sangre o lo que sea y tú dices, no, esto no es para mí. Pues no, ahí quizás se puede negociar y decir, bueno, quizás no es tu hobby. Pero cuando sientes que hay preconceptos que pueden ser trabajados, hay que tener cuidado allí. Entonces, eso es algo que yo tuve, porque medicina no fue algo que dijera, esto es mi pasión, yo quiero ser médico porque es algo que me nace de lo más entraño de mí. Sí y no. Sí, porque me llamó mucho la idea con el corazón de ser médico, pero no es algo como el estereotipo de que esto es mi pasión, esto es lo que siempre quise. No, 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 al contrario, yo quería estudiar también, estudié literatura, estudié filosofía mientras conocía que quería estudiar y luego me empezó a sonar la medicina. No es como que de un momento a otro lo estuve pensando todo el tiempo, fue que me propusieron la idea, incluso mi madre me propuso y me reforzó la idea, pero no era algo en lo que yo decía, wow, es lo que nací. Yo dije, bueno, si me propongo puedo ser un gran médico. Si me propongo a estudiar, a que me vaya bien, porque la verdad me atrae mucho, me gusta mucho la idea de ser un médico. Y digo la idea porque me abrí, no es como que me estuve cerrando bajo preconceptos que pudiera tener bajo mis propios medios, como que no, yo no sirvo para ser médico, tal. Entonces son cosas que se tienen que trabajar y mejorar. ¿A qué quiero llegar con todo esto? Que no es fácil. Los miedos y preconceptos van a seguir allí, sobre todo cuando empiezas a rotar y no sabes cómo actuar en un hospital, cuando las personas dan por sentado cosas que debes saber y no sabes. Y eso es un problema en la educación, que actuamos como si las personas debieran saber algo cuando no lo saben, no les han explicado. Es como lo típico. Recuerdo que una vez un amigo mío dice, ¿qué es la S? Le preguntó a una de las enfermeras, quería aclarar el concepto. Y lo miraron todo raro, o sea, lo miraron como que este muchacho no sabe qué es una S y está trabajando en una S. S, por su sigla, significa Empresa Social del Estado, o sea, se refiere a los hospitales locales normalmente donde uno está laborando, ¿no? Entonces, son pequeñas cosas que parecen mentira, pero influyen en, en toda esta idea de que no pregunto porque me van a juzgar, no pregunto lo que no sé como estudiante porque me voy a sentir mal, me voy a sentir presionado, y eso es algo que se va acumulando. La gente, a veces cuando los profesores dicen alguna pregunta, nadie dice nada por miedo a que digan, tú deberías saber eso. Entonces, sí, lo deberías saber, pero es feo estar en un ambiente de presión porque te critiquen por cosas que estás en tu derecho de equivocarte ahora para que no te equivoques después. ¿Por qué? Porque se vuelve una bola de nieve, o sea, una bola de nieve preocupante. Y eso me pasaba a mí. Yo muchas veces me enfrasqué en no preguntar cosas o simplemente hacerlas porque tenía miedo de que me criticaran, tenía miedo de que me dijeran, tú deberías saber esto. Entonces, a grosso modo pasaba investigando y fue más difícil obtener esa información
porque sencillamente podría ir donde los profesionales y preguntárselo directamente. Entonces me tocó tragar más entero y buscar en internet, buscar más e informarme, ¿no? Entonces son cosas que nuevamente se va acumulando, tensiones. Y estudiar medicina requiere empatía por parte de los docentes, porque también existen los docentes autoritarios, los que quieren que todo sea como ellos dicen, los que dicen que si uno no sufre no aprende, lo cual es algo muy discutible y lo dejaré para otro video. Es algo muy preocupante. Y el tema de la ansiedad estudiantil, la falta de comprensión hacia los estudiantes, porque es cierto, hay estudiantes que no les gusta estudiar, así como hay profesores que la verdad se pasan de calidad. O sea, hay profesores que directamente se sientan, esperan que los docentes den las clases por ellos, lo cual es muy preocupante. O sea, entiendo las diferentes posturas, pero a veces los profesores, sobre todo acá en Colombia, que es el país donde estoy, esperan que, o sea, la forma de hablar ellos, lo cual es entendible quizá porque a veces somos muchos estudiantes, pero ellos pueden ser más activos en clase, ¿sí me entienden? Entonces son cosas que se pueden ver, pero no voy a, eso es algo que puedo dejar para otro video si quieren más explicaciones. Y bueno, llegando al punto, eso es algo que me afectó ese tipo de presiones, de estrés, de ansiedades por ser perfecto, por hacer las cosas bien, porque si no me iban a regañar o me iba a ir mal. Y en las prácticas eso iba un poco malito. Me sentía muy presionado por hacer todo bien, por hacer todo genial. Y de que la presión de que no quería que un paciente la pasara mal por mi culpa. O sea, una vida humana, o sea, una persona, sobre todo en una cultura que si una persona se equivoca, se acabó. O sea, si un médico se equivoca, su vida se acabó. O al menos lo digo, su vida se acabó porque culturalmente es así, ¿no? Cualquier error de un médico, a pesar de que tenga 100.000 aciertos, va a ser criticado y porque al final son vidas humanas. Y los mismos docentes lo dicen. Estos futuros médicos, cuidado, que pueden ser los que van a matar pacientes en el futuro. Y son cosas que te presionan indirectamente, son cosas que tú dices, wow, no quiero estar así, no quiero vivir entonces incluso cuando tú estudias demasiado te dicen, van a ser médicos mediocres, si no siguen así, que están en camino a ser médicos mediocres, pero yo digo, wow, he estudiado tanto y me dices eso, o sea, me dices que voy a ser un médico mediocre como si no fuera suficiente lo que estudio. La única manera de ser perfecto en medicina es no tener vida social, no tener familia y no tener ninguna relación afectiva. Parece, o sea, ser perfecto, no estoy diciendo. Lo cual va en contra de la idea del quehacer médico, porque para tú tratar bien a tu paciente tienes que saber socializar con tu paciente, pero si antes ni siquiera socializas con tu familia ni con nadie, ¿cómo esperas ser un gran médico? Solo muy técnico y al grano y te olvidas del paciente y solo es curarlo y ya. Porque pues, ¿dónde está su salud mental? ¿Dónde está algo más allá de lo físico? Digo, a veces muchas personas obedecen a problemas de obesidad, problemas cardíacos, crónicos, por la misma razón de que se deben a factores comportamentales que los están afectando mucho más. O sea, como que fuman o que comen para eliminar ansiedades sociales por los problemas socioeconómicos que estén pasando, las relaciones que estén teniendo. Entonces, sé que eso es una consulta, ninguna UCI, sino que se puede indagar, pero quizá en el lado más humano se puede socializar, se puede indagar más y no solo mirar lo físico, sino al ser humano como un ser integral. Y si nosotros no somos integrales con nosotros mismos, si nosotros no nos vemos más allá de curar gente y ya, estamos fallando. Y eso es algo que tenemos que valorar, el paciente como un todo. Entonces son cosas que me presionaban, como que la idea de ser médico mediocre no es suficiente para las personas. Es muy preocupante, muy preocupante. Y en una de esas rotaciones donde me regañaban y más me preocupaba y todo, cuando estaba empezando el sexto semestre, una persona me dijo, un paciente, le estaba tomando los signos vitales, no estaba haciendo gran cosa, estaba simplemente escuchándolo, tomándole la presión arterial y ya. Estaba solo el paciente, no tenía un médico alrededor, porque pues los médicos siempre están ocupados con otros pacientes y a veces ni siquiera hay enfermeras que los acompañen. El paciente estaba solo. ¿Y saben qué me dijo? Por primera vez que lo escuché, me dijo, muchas gracias, doctor. El paciente me dijo, muchas gracias, doctor.
cuando estaba estresado, cuando pensé que me estaba yendo fatal con el estrés, cuando sentía que lo que estaba estudiando no era suficiente, cuando sentía que podía ser un médico mediocre, cuando mi voz autocrítica me lastimaba, alguien me dijo: muchas gracias, doctor. Y fue algo que me cambió desde entonces. Fue algo muy poderoso. Es algo que no puedo describir en el sentido preciso del sentimiento, porque es algo que tú tienes que sentir cuando se trata de responsabilidad, de amor. Hay momentos donde tú te dices: estoy cargando con muchas cosas, pero son momentos como esos que te dicen: ¿por qué lo estás haciendo? Cuando esa persona me dijo: muchas gracias, doctor, siendo yo un estudiante que apenas estaba en la mitad, comprendí el porqué de gran parte del motor emocional y sentimental que nos impulsa a mejorar todos los días. Entonces es cuando entiendes que el título de médico no es algo que te das tú mismo, te lo tiene que dar tu entorno social. Es un título que eres médico porque alguien te llamó médico, porque una sociedad te admite legalmente como un médico. O sea, no existe el médico en sí mismo, sino en cuanto es titulado por alguien más. Entonces tú comprendes por qué lo haces, porque estás haciendo más que un servicio, estás entregando tu labor por algo noble. Y que te digan: muchas gracias, doctor, es algo que todos los estudiantes de medicina van a ver y sentir por sus propios medios, porque no tiene ningún precio. Ahí es cuando entiendes por qué te estás esforzando, porque al final no importa el docente, al final no importa que también lo hagas según el docente, porque para el docente puede que parezcas insuficiente, que es una guía. El docente es una guía perfecta, bueno, perfecta no, muy buena o buena, dependiendo de la universidad y el estándar académico, no sé, pero si digamos que no lo es todo, tú eres tu propio evaluador. Y esto no solo aplica para medicina, aplica para toda la vida. Miren, yo estoy haciendo videos de filosofía en este canal. Tú eres la misma persona que te pones tus propias metas. No hay estándares sociales, estándares fijos que te digan cómo tienes que hacer las cosas. Yo quiero ser un buen médico. Me siguen diciendo que a veces me equivoco, que tengo fallos los docentes, y es correcto, me lo voy a tomar de la mejor manera. Quiero mejorar, quiero ser un gran médico, porque cuando me dicen así, cuando realmente me dicen así, me dan ganas de seguir. Estudiantes de medicina, no desistan. Estudiantes de salud, no desistan. Estudiantes de cualquier otra área, no desistan. Hay cosas que están en el proceso, no en el fin. La vida es un proceso. A veces simplemente pensamos en sacar buenas notas, a veces simplemente pensamos en que todo vaya bien, pero no nos enfocamos en el proceso que hay detrás. Queremos llegar al fin, queremos llegar a los resultados, pero una vida basada en la productividad y en los resultados que desprecia el proceso es lo que nos trae tanta ansiedad, es lo que nos trae tantos problemas, porque queremos ver el futuro aquí, queremos que acaben nuestras penas, queremos que acaben todo lo que estamos pasando y no vemos cómo solucionar nuestro presente, no vemos cómo cambiar nuestro presente y cómo valorarlo, porque estamos enfocados en nuestra vista al futuro, y el futuro no ha sido, el pasado tampoco es, estamos en un eterno presente. No te aceleres, busca formas de llevar el proceso. Yo lo estoy disfrutando porque quiero aprender, seguir aprendiendo. No voy a acelerarlo, todo tiene sus pases. Para las personas que apenas están empezando la carrera o apenas están estudiando lo que sea, no se aceleren, disfruten sus etapas. Igualmente yo les aseguro que no van a ser las mismas personas probablemente que son en el primer semestre que lo han sido al octavo, como en mi caso. No desistan. Están en momentos hermosos de sus vidas. Valórenlos. Espero también tengan amigos, personas que las apoyen fielmente y lealmente. Nada de toxicidades, que es un término que no suelo usar, tóxico, pero
Merecen lo mejor. Merecen lo mejor. Y nada, que quiero seguir adelante. Yo sé que ustedes también y apuesto lo mejor a que sí. Hasta luego.